Hola, ¿cómo está? Si usted tiene este cassette, este DVD en sus manos, quiere decir que ha pasado usted por la primera etapa de un proceso de coaching, lo que llamamos Coaching One o consulta de evaluación y diagnóstico. En ese caso, en realidad lo que usted va a encontrar en estos contenidos son conceptos bastante sintéticos, pero que tal vez no tuve tiempo de desarrollarlos en nuestro encuentro personal, o tal vez el caso fue que no salió en la consulta este tema, pero de todas maneras son conceptos esenciales que hacen explicarle los grandes cambios que ha tenido el paradigma de vida laboral en el cambio de siglo y por qué se necesita coaching de carrera muchas veces para poder enfrentarlos. Ahora bien, si lo que usted tiene, ha llegado a usted este DVD, este material en préstamo porque algún amigo se lo circuló o demás, bueno, bienvenidos también. Solo quiero en ese caso comentarles que me llamo Cristina Mejías, que le dediqué la vida entera al ámbito de los recursos humanos y dentro de eso a la problemática especial de quienes buscan empleo o quienes no son totalmente felices en la actividad, en el empleo, en la situación laboral en que se encuentren. Así que bienvenido igual a mirar estos conceptos básicos. Ya vamos. En realidad, lo que es muy importante de entender son los cambios que en el paradigma de vida laboral y de carrera se han generado con el cambio de siglo. Yo no digo que todos ellos sean buenos. En realidad, a los que tenemos hoy por hoy unos añitos más que 35, 38, muchos de estos cambios nos están resultando extremadamente duros, desconocidos, y sobre esto es lo que particularmente quiero hablar con ustedes. La primer concepto que nosotros tenemos que entender tiene que ver con la estabilidad de lo que se llamaba estabilidad de empleo. En este esquema que ustedes pueden estar viendo, en realidad era un trío donde la persona, todos nosotros, al estar en un trabajo, en una profesión, en un servicio, prestando un servicio, entregábamos, esto es igual que hoy, lo mejor de nosotros, pero sobre todo le entregábamos a la empresa, además de nuestro trabajo, una enorme lealtad y un sentido de permanencia. ¿Recuerdan haber escuchado aquello de ponerse la camiseta? A cambio de esto, la empresa nos proporcionaba un ámbito de trabajo, pero básicamente nos proporcionaba seguridad y una noción de continuidad. Por eso es que durante generaciones era un honor, un logro, una cosa de la cual la familia se sentía muy orgullosa cuando Juan, Pedro o María habían iniciado una carrera en una empresa y terminaban jubilándose en ella. Claro,
Este es el concepto que ha variado sustancialmente. Para entender el cambio, tenemos que reflexionar unos segundos sobre cómo eran las estructuras de las empresas hasta los 80, 90. Y en esta placa que están viendo, que de alguna manera yo llamo el tradicional árbol de Navidad, esta era una estructura, un estilo de organización que perfectamente permitía ingresar en los niveles de base y todos teníamos un camino marcado, o más adelante se le llamó una planificación de carrera, de la cual, ¿quién se ocupaba? Pues la empresa. El metamensaje que daba la empresa era: ustedes tranquilos, ustedes hagan lo mejor de sí mismos y mientras tanto nosotros nos ocuparemos de lo que signifiquen sus ascensos, sus proyecciones y hasta qué puesto pueden llegar. Bueno, eso en realidad es lo que fue prácticamente, yo le diría, dinamitado en el cambio de siglo, en lo que se llama el nuevo paradigma. Me gustaría que miren atentamente esta placa. En el nuevo paradigma, la primera cosa que, aunque parezca obvia, tenemos que tener en cuenta es que el cambio es algo constante. No es que le pase a usted y no le pase a su vecino. No es que le pase a su cuñado y no le pase a usted. Por más que usted trabaje en una pyme muy cercana al titular de la misma, o usted trabaje en una multicorporación, ambas organizaciones de trabajo están sujetas a continuo cambio, absolutamente continuo cambio. Entonces, ¿cómo se transforma la placa que vimos al principio? Bueno, muy bien. Nosotros como personas todavía necesitamos ingresos, pero además, he aquí un concepto de alguna manera novedoso en la vida laboral actual del siglo XXI. No solo necesitamos los ingresos, ha aparecido el concepto de satisfacción personal, de sentirme realizado, de sentirme que tiene algún sentido lo que hago con mi vida. Convengamos en que nuestros abuelos de esto se preocupaban poco. Había en el siglo pasado carreras burocráticas extremadamente valoradas y prestigiosas, como por ejemplo la carrera de ser bancario, donde una persona sellaba papeles y luego ascendía a sello con firma de segunda, con firma de primera, y la gente estaba encantada de hacer esas rutinas día tras día, mes tras mes, año tras año, sin preocuparse tanto por la satisfacción personal. Hoy necesitamos un sentido de realización. Ahora bien, por el lado de la empresa, ya absolutamente se perdió ese sentido de familia, ese sentido de nuestros miembros están aquí para quedarse. Bueno, sí, ustedes me dirán, en todo discurso
de fin de año o de inauguración de algo, no va a faltar la frase del presidente o máxima autoridad de la compañía que les diga: lo más importante en esta empresa es nuestra gente. Sí, es nuestra gente, en tanto esa gente pueda solucionar los problemas y gestionar las tareas que en ese momento la empresa necesita. Y entonces, entre la persona que necesita ingresos y una satisfacción personal y la empresa que lo que tiene son problemas a solucionar, gestiones a realizar, se vuelve a generar el círculo donde hay dinero por los servicios prestados. Bueno, esta placa les parecerá a ustedes un poco dislocada, pero esencialmente lo que muestra es cómo son las organizaciones empresariales o laborales del día de hoy versus aquel arbolito de Navidad que les mostré al principio. Fíjense, en este esquema, primero, todos corremos, todo el mundo está apurado, todo es para ayer. Somos menos, notablemente reducidas las organizaciones. Y lo que más importante de destacar de esta placa es que quienes no trabajamos por proyectos, es decir, por un proyecto, y en un proyecto dentro de una organización somos cabezas, somos líderes. Ahora, puede suceder que en el momento en que estoy trabajando en este proyecto, me tengo que cambiar el sombrero, ponerme el sombrero de otro de los proyectos que estoy haciendo para la compañía, donde en lugar de líder responsable soy un miembro del equipo. Si ustedes reflexionan en esto, se van a dar cuenta de la importancia de un factor que vamos a hablar luego, de los requerimientos nuevos del mercado laboral, que se llama flexibilidad. Porque es bastante distinto estar a la mañana dirigiendo un determinado proyecto y luego en la media tarde estar en un grupo donde debo seguir a otro especialista. Vamos entonces en la placa siguiente a mirar un poquito, y no los voy a comentar todos, pero para ir resumiendo esta idea de cuáles fueron los grandes cambios que muestra el siglo en lo que es el paradigma de carrera. Como decíamos, pasamos de un esquema de estabilidad, de todo previsible en la carrera, a un esquema de cambio e inseguridad constante. Pasamos de un esquema de permanencia, pasábamos años y años en las organizaciones, a una cierta condición como de empleado temporal. Y cuando digo temporal, me refiero a que usted puede estar en una empresa 2 años, 3 años, 5 años, pero recuerde, usted está, entre comillas, seguro, en tanto y en cuando ese área del negocio, ese proyecto donde usted trabaja, ese rol que usted está cumpliendo, esté contribuyendo a los objetivos de la empresa. Este tema de la larga estabilidad es algo sobre el cual volveré luego, porque muchos de nuestros clientes en coaching de carrera vienen justamente luego de haber permanecido más de 7 años, diría que algunos vienen con 10, 14, 20 años dentro de una organización, y por ende el shock
de salir al mercado y encontrar esta realidad verdaderamente los desconcierta. Pero volviendo al cuadro de cambios en el contrato de trabajo, quiero destacarles la frase que dice: antes teníamos un compromiso con la empresa. Hoy lo que se espera de nosotros es un compromiso, en primer lugar, con nosotros mismos, con nuestra carrera. Y atención que esta frase mía puede ser muy mal interpretada si no se toma en el contexto de lo que estoy diciendo. Digo, compromiso con nosotros mismos en términos de ser nosotros quienes cuidemos nuestra carrera, quienes cuidemos nuestro desarrollo y consecuentemente seremos mejores profesionales para prestar mejores servicios a la empresa que nos contrate. Luego, por último, ahí en la placa se muestra, dice one time learning o aprendizaje de una sola vez. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que en el paradigma del siglo pasado íbamos a la facultad, obteníamos nuestro primer diploma y ya está. El arquitecto trabajaba de arquitecto, el director de cine trabajaba de director de cine, el abogado de abogado. Este siglo no es así. En este siglo, el primer título universitario solo pone un estante a partir del cual uno construye otras especialidades. Frecuentemente quienes vienen a nuestros programas de coaching de carrera vienen desde una situación de tener un título universitario, una especialización y ser relativamente exitosos en lo que están haciendo. Sin embargo, ¿recuerdan el componente de la segunda placa? Han perdido el sentido de realización, de felicidad, de que les guste y tengan pasión por lo que hacen. En eso, ya vamos a hablar más tarde, es donde podríamos trabajar juntos. He aquí, en esta placa que están viendo, la esencia de la nueva ley de mercado. Antes, el mercado de alguna manera venía hacia nosotros. ¿Cómo? Bueno, a través de avisos en los diarios, que era lo más frecuente, y uno leía el aviso en la medida que correspondía a lo que sabíamos hacer, mandaba un currículum, nos citaban, bla, 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 todos sabemos cómo seguía el esquema. Hoy, amigos míos, es diametralmente opuesto. Hoy tenemos un mercado plagado de oportunidades ocultas, problemas que deben ser satisfechos, tareas que deben ser hechas, que no son frecuentemente ni publicadas, ni comentadas, mucho menos en los diarios. Y por ende, hoy, el desafío de encontrar un trabajo, de encontrar una remuneración y algo que nos satisfaga, es yo debo prepararme como producto. Yo debo conocer y determinar qué soluciones voy a salir a ofrecer y por ende soy yo quien una vez armado como, llamémosle, como un producto, como bien armadito como paquete, debo salir al mercado a detectar yo las oportunidades que el mercado tiene para mí. Y esto es una diferencia absolutamente esencial
para enfrentarla. De alguna manera, lo que estamos diciendo es que ha habido un profundo cambio en lo que se llama el contrato, la relación, el contrato laboral del siglo pasado al siglo XXI. En las siguientes placas quiero resumirle un poquito, tal vez con cierta simpatía o ironía, pero que en el fondo tiene una enorme cuota de realidad. ¿Cómo se entiende el contrato laboral en el siglo XXI? Fíjense que, diría así, no garantizamos empleo de por vida, quizás ni siquiera a mediano plazo. Si la organización está en peligro, si nos va mal, si las ventas caen, si las importaciones se prohíben, etc., tu puesto está en peligro. Si no estás mejorando continuamente, tu puesto está en peligro. Esperamos de ti que agregues valor constantemente a la empresa y al grupo con el que trabajas. Bueno, si esto no parece un gran cambio, díganme ustedes dónde está. Ahora bien, a cambio nos ofrecen algunas cosas, y lo que nos ofrecen es, mientras estés en nuestra compañía, mientras trabajes para nosotros, nuestra intención es que recibas una buena supervisión. También que recibas oportunidades para aprender y desarrollarte. Tendrás ciertas oportunidades de ascenso. Nos comprometemos a darte los medios necesarios para tu trabajo, el herramental. Nos comprometemos a darte una capacitación acorde a nuestro negocio, Olvídense de aquellas empresas que capacitaban y capacitaban por el placer del desarrollo de su recurso humano. Hoy por hoy, cada vez más las empresas capacitan en función de las áreas técnicas de su negocio. Y, por último, te garantizamos que vamos a procurar mantener tu empleabilidad, o sea, que cuando dejes de trabajar para nosotros, sigas siendo muy empleable para el mercado. En síntesis, el contrato del siglo XXI lo que dice es que tu valor debe superar con creces tu costo. A esta altura, usted se debe estar preguntando, a ver, yo fui a consultar, fui a hacer coaching one con alguna problemática concreta, a lo mejor para que me mire el currículum, para que me diga cuánto puedo ganar en el mercado. ¿Por qué esta mujer me está hablando de toda esta teoría y de todas estas reglas y factores que impactan en el mercado? Bueno, más adelante voy a tratar de llegar a los puntos concretos, vamos a hablar de currículum, de redes de contactos, pero es que para mí es esencial que usted comprenda este enorme marco teórico, porque es dentro de él en el cual usted va a tener que buscar sus mejores alternativas, no solo para tener una mejor fuente de ingresos, recuerde, para poder potenciar
su satisfacción personal, para ser usted feliz. Y por ende, como creo haberle mencionado en la entrevista que tuvimos, no es solo una cuestión de cómo diseño el currículum, qué formato le pongo, cuánto pido de salario o cómo uso una red. Empezar a manejar su propia carrera implica un proceso de pensamiento en la cual le ofrezco ser su socia, un proceso de pensamiento, porque usted hoy no es la misma persona, ni tiene las mismas potencialidades, ni las mismas expectativas que tenía en el siglo pasado. Por eso, para mejor encajar y para mejor transitar el siglo es que se desarrollan toda la metodología que se llama coaching de carrera. Hay un axioma que me lo enseñó mi experiencia, mi trayectoria. Usted sabe que durante muchos de estos 40 años que llevo en esta especialidad, fui headhunter y soy headhunter. Hice búsqueda y selección de personal ejecutivo y de mandos medios. Luego, en el año 80, desarrollé lo que se llama outplacement, que hoy por hoy, como outplacement es un servicio de alguna manera limitado a que las empresas lo den como beneficio frente a una desvinculación, opté por abrir este camino que es coaching de carrera como servicio a personas. Pero quiero volver al axioma, y el axioma dice: una persona es contratada por sus conocimientos y desvinculada por su comportamiento. Parece muy simple, ¿verdad? No, no es nada simple. Los seres humanos somos un conjunto de nuestra personalidad y nuestras maneras de ser y estilos de ser, y además nuestros conocimientos acumulados. Curiosamente, en el siglo pasado se tomaba solo en cuenta nuestros conocimientos y en base a nuestros conocimientos nos contrataban. Luego, después de X tiempo, es por nuestras conductas, por nuestro estilo de gestión que nos desvinculaban. En el siglo XXI es necesario hacer un balance tanto de sus conocimientos cuanto de sus estilos de gestión, sus maneras de ser, su inteligencia emocional. Pero a eso voy a volver dentro de un minuto. Sí, yo sé que suena complejo, o como ve, no tenía tiempo en nuestro encuentro personal en Coaching One de explicarle todas estas cosas. En realidad, es tanto lo que se modificó, las reglas del juego, se modificaron las reglas del juego y el paradigma. Y hoy por hoy, en realidad, lo que uno tiene que hacer, como decíamos recién, es un balance de vida laboral, un balance sobre lo que quiere hacer, lo que ya no quiere seguir haciendo. Y básicamente, si bien
la voluntad de prestar servicios tiene que ser siempre tendiendo a la excelencia. La empresa que nos contrata espera de nosotros un servicio excelente. También hemos de tener muy presente dónde está puesto o dónde ha de estar puesto nuestro compromiso. Y al respecto hay un refrán muy visto ya muchas veces que compara esto del compromiso con la realidad de un plato de milanesa y huevos fritos. Cuando servimos un plato de milanesa y huevos fritos, en realidad la gallina colabora con el plato, pero la vaca se compromete. La vaca entrega la vida para que llegara a ese plato, la gallina solo colaboró. Una manera simpática de destacar que el compromiso de éxito de carrera en el siglo XXI no depende de la organización donde usted trabaje, sino que depende de usted mismo. Y para eso, como decíamos recién, hay que hacer un análisis idealmente guiado por especialistas. También creo habérselo mencionado en mi consulta, usted puede hacer autodidácticamente estos trabajos de análisis con la bibliografía que le recomendé. Puede trabajar cambio y vida laboral, puede trabajar con planificación de carrera y cambio laboral. Este libro en realidad se conoce en el mercado. Esto fue una edición especial para clientes, pero lo va a encontrar usted en cualquier cadena de librerías grandes con el nombre Marketing de su carrera laboral, que en realidad es el antiguo y famoso que en el mercado se conoció como Entre usted y yo. Bien, entonces, vamos a pedirle al director nuestra siguiente placa, porque esto es nuestro principal objetivo. Nosotros vamos a tener que evaluar dónde y cómo encaja mi objetivo laboral en el mercado. Es decir, básicamente, ¿quién soy yo? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Cuáles son mis expectativas? Y dónde y cómo yo encajo en el mercado. Y básicamente de eso se trata coaching de carrera. En la siguiente placa, en coaching de carrera, se ve claramente que es una estrategia, armar juntos una estrategia que nos permita saber dentro de 2 años, 3 años, hasta 5 años. Hoy en el siglo XXI planificar 5 años ya es planificar muy largo plazo. Y poder saber qué quiero hacer, dónde lo quiero hacer, y para eso utilizar mi formación de base, mi título de base, más mi inteligencia emocional. Todo esto, este conjunto, es lo que genera mi proyecto profesional. Es decir, yo tengo tener un proyecto es tener claro dónde voy, cuánto voy. Tal vez hayamos hablado de esto ya en nuestro encuentro, pero a mí me parece importante
cuando hablamos de hacer balance, poder distinguir en el plano de nuestros conocimientos 4 niveles. A ver, yo suelo decirle a mis clientes, 4 niveles. Las cosas que sé hacer, y las sé hacer muy bien. En realidad soy un verdadero experto en eso. Pero ¿sabe qué? Estoy absolutamente aburrida, harto de hacerlas. No quisiera hacerlas más. Las cosas que sé hacer y me siguen motivando, gustando, me divierte hacerlas. Esto en el plano de lo que sé. Después nos queda el plano de lo que no sé hacer. Bueno, hay cosas que no sé hacer. Sin embargo, dado mi background, dado mi capacidad intelectual, dado, bueno, con un poco de esfuerzo, como sé leer y escribir, deben 1 o 2 meses y yo puedo aprender a hacerlas. Y hay cosas que no sé hacer y que de ninguna manera estoy dispuesto a aprender. No van conmigo, no son para mí. 4 planos. Es importantísimo distinguir al menos entre los primeros 3. Lo que usted sabe hacer pero ya no quiere coser. Lo que usted sabe hacer y le encanta. Y lo que usted pudiera aprender para cambiar de carrera, cambiar de especialidad, cambiar de rubro. Hoy por hoy se llama empleabilidad y flexibilidad a aquellas personas que han estado entre 5, 7 años en diferentes rubros. Estos rubros pueden ser complementarios, pero no toda una vida en rulemanes, o toda una vida vendiendo helados, o toda una vida produciendo libros. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo hacemos coaching de carrera? Hacemos coaching de carrera y los pasos que hacemos en esta consultoría personal, privada, que usted puede tomar en programas de tipo presencial y que también perfectamente puede tomar en programas online. Después voy a volver a hablar de eso, pero volvamos a qué hacemos. Hacemos un autoanálisis de aptitudes y habilidades. Hacemos una definición de su mercado. ¿Cuál sería el target de su mercado? Recién entonces preparamos sus herramientas, currículum, entrevistas, uso de las redes de contacto, qué le va a decir a sus contactos, etcétera, etcétera. Y después hacemos un acompañamiento en la exposición de su perfil al mercado laboral. Insisto, y tenga usted muy presente, estas cosas se pueden hacer autodidácticamente también. Enfáticamente le recomiendo la bibliografía que se le dio indicada cuando vino a Coaching One. No son libros de gran valor literario, pero créame, son métodos de pensamiento. La clave es si usted ensucia los libros con lápiz y hace los ejercicios. En realidad es traducido al papel una parte menor, pero una parte al fin de esta metodología que le ofrecemos de pensamiento. Lo primero entonces que tenemos que hacer cuando queremos enfrentar el mercado laboral es, como dice la siguiente placa, hacer nuestro FODA.
¿Y qué es FODA, Cristina? Bueno, hacer el FODA implica hacer un análisis en base a tests, a pruebas, sobre cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades. Fíjense que a diferencia del siglo pasado, donde en el siglo pasado a uno le hacían evaluaciones de desempeño, le hacían test para ver cuáles eran las debilidades, y ver cómo lo iban a mandar a seguir estudiando. En este siglo hacemos el FODA. Por supuesto que diagnosticamos las debilidades y ya haremos un plan para corregirlas, pero lo importante del FODA es cuáles son sus fortalezas. ¿Cuáles son esas aptitudes y habilidades que usted tiene para salir al mercado a ofrecerlas? Y al ofrecerlas, encontrar gente que se vaya a beneficiar con las soluciones que usted pueda aportar. Entonces, ¿qué es un FODA? Volvamos a mirar la placa que teníamos. Es averiguar cuál es mi estilo de trabajo. Para averiguar esto, en los programas de coaching usamos test como el MBTI, como el DISC, como Jobs, como un montón de herramientas proyectivas donde usted se va a ver reflejado. ¿Cuáles son mis conocimientos? Tenemos que hacer un poco un balance de qué sabe usted en términos de su especialidad. ¿Cuáles son mis logros? Y acá voy a detenerme un segundito para hablarles de logros. La gente suele confundir logros con tareas. Y yo tengo una forma muy fácil de hacerles notar la diferencia. Tareas es por aquello por lo cual le pagaban el sueldo. Entonces, no me venga a decir que usted como jefe de ventas abrió la sucursal en todas las provincias de Buenos Aires, capacitó al personal. Señor, si usted era jefe de ventas o director de ventas, le pagaban para hacerlo. Eso no es un logro. Logro es cuando uno puede demostrar que con un plus de aporte personal o redujo un costo o potenció un beneficio o solucionó un problema, más allá del que le pagaban por hacerlo. En la bibliografía están los ejercicios para aprender a hacer logros, pero de verdad es en lo que más trabajamos cuando estamos en programas de coaching. Y tiene consecuencias hermosas hacer este ejercicio, porque muchos tendemos a creer que van pasando los años, vamos trabajando, y en realidad poco es lo que hicimos o poco es lo que logramos. Tiene un alto impacto sobre la autoestima. Bueno, y volviendo a la placa, decimos que tenemos que analizar cuál es el proyecto de carrera. Tenemos que hacer mínimamente, ya que estamos trabajando juntos en esta consultoría personalizada, cuando hacemos coaching, tenemos que tener plan A, plan B y plan C. O sea, plan A es lo perfecto. Sería como sacarse el bingo. Esto era lo que yo buscaba. Plan B es, bueno, si no consigo mi premio mayor, este tipo de trabajo se acerca bastante a lo que yo estaría buscando. Y plan C es, esto es lo que encontré. Sin embargo, yo sé que por más que tenga este trabajo,
tengo que seguir ahora el camino como buscar el plan B o el plan A. Eso básicamente es hacer un FODA. Porque, y acá me gustaría refrescarle, vamos a ver ahora una placa que ya vimos, que es la nueva ley del mercado laboral, pero ahora, como verán, ya les cobra otro contexto. Ahora a lo mejor entienden más esta placa cuando les digo que el mercado está lleno de oportunidades ocultas y que no me debo detener a que me vengan a buscar. En definitiva, para recuperar un poquito un sentido tierno del humor, en esta placa resumimos el que hoy por hoy, en el siglo XXI, la carrera la manejo yo, debo ser yo quien determine sus objetivos y luego con este bagaje y este potencial que tengo, este capital que tengo, salgo a venderlo a quienes necesiten beneficiarse de las soluciones que yo les puedo ofrecer. Bien, cuando tuvimos el encuentro personal, Coaching One, le entregué un material que contenía algunos ejemplos de currículums modernos. Seguramente le marqué el más indicado para su caso. Sin embargo, es importante saber que la gente en general se preocupa por cómo hacer un currículum, cómo darle forma a un currículum. Y bien cierto es que todavía hay algunos, lo que yo llamo viejazos, ¿no? Todavía hay gente que aparece con nombre, apellido, 2 puntos, dirección, 2 puntos, todas las obviedades que ya no se usan. O también, y esto es muy frecuente últimamente, hay quienes de alguna manera vieron el currículum de un amigo, de un colega, de un cuñado, y les pareció, ¡uy, qué buen diseño! Y se pusieron a copiarlo en función de sus propios datos. Digo, esto es un tema peligroso. En el siglo XXI, el currículum vitae dejó, insisto, dejó de ser la historia de todo lo que hice con detalles, con cursos hechos en 1970, 1980, para convertirse en un folleto de venta. Recuerde el concepto, folleto de venta. Es decir, cuando a usted le tratan de vender cualquier producto, sea un celular, una lapicera, una computadora, lo que sea, el fabricante no le entrega, antes de vendérselo, un libro de 40 páginas explicándole todas las características, sino que le entregan seguramente una hoja o dos, donde destaca las cualidades y las soluciones que esta computadora, esta lapicera o cualquier elemento le vaya a dar. Lo mismo es el currículum. El currículum debe ser un buen folleto de venta. Con nuestros clientes en programa trabajamos muy meticulosamente el aspecto del currículum. Sin embargo, aquí
solo para explicarle lo que tal vez no haya tenido tiempo yo de profundizar en la consulta, quiero hablarle de dos tipos de currículums que son en general los más apropiados. Hay excepciones, hay otros sistemas que se aplican a otros contextos, pero en general vamos a ver y pedirle al director que nos ponga la primera placa de un bioinventario. Muy bien. Lo voy a tratar de seguir con usted la placa para destacarle que un bioinventario, esta es la primera parte de la primera hoja, fíjese que está el nombre, la dirección, el código postal, el teléfono. Acá este señor no puso ni nombre 2 puntos, ni dirección 2 puntos, ¿eh? Luego en el perfil profesional, lo que empieza por ponernos es su título universitario, que tiene un máster, que es fluidamente bilingüe en inglés. Mucha atención con esto, la tendencia es a dejar el inglés perdido como puntito en la segunda página. Y nos dice hacia qué área se está orientado, nos dice qué área estuvo a cargo y enfatiza un aspecto nada más, un aspecto. Fíjense por favor que acá no va nada de lo que quisiera ni lo que aspira y no hay atributos personales como soy genial en esto, soy proactivo y demás. Luego viene un párrafo que se llama fortalezas a destacar, donde lo más importante de fortalezas a destacar es que tengan una relación directa con lo que ustedes pusieron en el perfil profesional. Más abajo, y entonces le vamos a pedir al director que nos ponga la siguiente placa, estoy en la primera hoja del bioinventario, pongo los logros y recuerden que uno tiene que trabajar con verbos asertivos en estas frases, ¿eh? En los libros de la bibliografía recomendada hay ejercicios para esto. Aumente, conduje, en fin. Y ahora vamos a ir a la segunda página del bioinventario, la siguiente placa, señor director, donde, atención, vean que voy a la segunda página donde pongo la trayectoria laboral, el nombre de la empresa donde trabajo, el rubro. Esto es muy importante, ¿eh? Ustedes pueden estar trabajando en MVA SA y esta ser la principal monopolio mundial de rulemanes automáticos, pues yo no tengo por qué saberlo. Entonces, uno pone el nombre de la empresa, el rubro y el cargo. Y luego, más abajo, irán los estudios, los detalles de los estudios. En la última placa, señor director, estamos ahí. Ahí sí ya pongo los estudios en detalle, donde estudié, en qué año, cursos complementarios. Aclaro lo de los idiomas, porque por más que lo puse adelante, tengo que decirlo luego. Soy fluido en inglés, hablo medio portugués. Y los datos personales, amigos y amigas, van al pie. O sea, cuando ustedes ponen la edad en la segunda línea de la primera hoja, lo que están diciéndole al lector es, mire, yo tengo 46 años, así que si buscaban a alguien de 40, no se molesten, no me llamen. Es decir, usted entienda que hablamos de folleto. Entonces, lo que usted destaca es lo que quiere que su potencial comprador reciba primero. Este es el bioinventario. Hay otro modelo que le vamos a pedir al señor director que ponga en placa, lo que se llama el currículum funcional. Aquí lo que pongo es un objetivo de mi carrera, qué tipo de puesto estoy buscando,
La diferencia es que acá ya no pongo de fortalezas, sino que fíjense que dice principales áreas de experiencia. 5 o 6 cosas en que me destaco. Realmente soy un campeón haciendo estas 4 o 5 cosas. Luego, siguiente placa, señor director, verán que en eso se parece al bioinventario, están los logros. Siempre estoy hablando de la primera hoja, así que en la primera hoja pongo los logros, pongo tareas en las cuales soy experto o pongo mis fortalezas, pongo un objetivo o pongo un perfil. Por favor, no inventen la rueda, no entren a mezclar y decir debe ser bueno, entonces poner todo junto, van a armar un pastiche que pierde todo impacto. Y la segunda hoja del currículum funcional tiene la trayectoria laboral y cierra igual que las anteriores. O sea, currículum no es un tema menor. Currículum, trabajamos con nuestros clientes palabra por palabra y además hay que tener en cuenta qué impacto tiene cada palabra y cómo esto se va luego a traducir en las redes de contacto, en los bancos de datos de las consultoras, etc. Pero bueno, quería explicarle generalidades sobre el bioinventario y el currículum funcional. Usted recuerde que si está mirando este material porque tuvo conmigo un coaching one, una consulta, está pago dentro de sus servicios, que en el lapso de los siguientes 3 meses a la fecha en que tuvimos la reunión, usted me lo mande siguiendo las normas que le dieron en un papelito adjunto, yo se lo corrijo y me puede mandar usted su versión nueva de currículum y sus cartas a las consultoras, cartas de contestar a un aviso, cartas de marketing, que encantada está incluido en mis honorarios que yo se lo corrija y conteste. En fin, habría tanto que conversar sobre coaching de carrera y las modalidades del mercado, pero bueno, por algo es un programa en que trabajamos juntos 3 meses. Y cuando lo hacemos, tanto sea online, tenemos encuentros por Skype, relajados y nos vamos debatiendo estas ideas o encuentros presenciales. Hay mucho para trabajar. Una de las preguntas que más frecuentemente me hacen, sobre todo cuando doy charlas, conferencias, es, bueno, pero Cristina, si tiene que resumir, ¿qué está pidiendo el mercado? Es decir, ¿cuáles son los requisitos básicos que está pidiendo el mercado? Bueno, sí los podemos sintetizar. Miren, lo primero que está pidiendo el mercado es saber leer y escribir. Hablar, leer y escribir. ¿Ustedes creen que estoy bromeando? No. No estoy bromeando. Por un lado, las nuevas generaciones, lamento terriblemente decirlo, profesionales, graduados universitarios, tienen serias dificultades para expresar una idea por escrito o verbalmente. Por escrito no les puedo contar los horrores de ortografía. E incluso verbalmente tienen serias dificultades de expresarse. Por el otro lado, los jóvenes mayores de 50, muchos han quedado en el viejazo de la formalidad como se escribía en los 60. Tampoco eso sirve. Entonces, un requisito hoy por hoy es saber hablar, escribir y leer.
Otro requisito que ya empezó hace ya muchos años es el dominio de un segundo idioma. Es imperioso que podamos tener la capacidad de expresarnos en otro idioma. Y yo sé que las familias argentinas y mucho profesional ha invertido horas y horas de su vida en cursos de inglés donde años después lo único que pueden decir es I am the pupil, you are the teacher. Lo que se necesita hoy por hoy es un inglés, aunque sea tarzanesco, oral. Oral, la capacidad de entender y hacerse entender oralmente. Ya la performance en escritos técnicos, todo eso, hasta hay programas que lo hacen. Pero sí se necesita la capacidad de comunicación oral. Bueno, ¿qué les voy a decir de lo que se necesita como dominio del lenguaje informático? Lamento decirles que cuando digo lenguaje informático, me estoy refiriendo a algo más que mandar y recibir mails. Estoy diciendo que se necesita un serio y ágil manejo de las herramientas como planillas de cálculo Excel, como procesadores de palabra. Y aquí viene un tema que por ahí lo sorprende, la capacidad de usar ya telecomunicaciones. Es decir, Skype, incluso el Messenger, nos facilitan el diálogo, pero con audio y cámara y visión. Y por eso, incluso uno de nuestros programas, el e-coaching, yo lo recomiendo tanto porque da práctica en el uso de charlas de entrevistas por Skype, porque ¿sabe qué? La última tendencia es también ahorrar tiempo y viajes en entrevistas. Usted tendrá altas posibilidades de que lo entrevisten por primera vez, la entrevista de filtro, por Skype o por cualquier otro de los programas de audio y video. Y otra cosa que es otro requisito que se está buscando es cierta estabilidad, o sea, haber estado en un puesto 5 años es lo lógico, cierta estabilidad de 5 años. Y esto genera un problema que hay que trabajar, armar, para ver cómo se manifiesta y cómo se salva a aquellos que han estado 10, 12, 15 y hasta 20, 20 y tantos años en la misma organización. Así que esos son los requisitos básicos. Me gustaría también hablarles de otro tema que también forma parte de un capítulo importante de cuando trabajamos juntos en coaching. Y le vamos a pedir al director que ponga la siguiente placa, que son las redes de contacto. Bien, a esta altura usted ya debe haber oído hablar muchísimo de redes de contacto, usted seguramente ya sabe que son importantes. Ahora bien, una posibilidad sería que usted sienta que no tiene tantos contactos. Puede ser. Otra posibilidad es que usted diga, bueno, yo ya los usé. Yo ya mandé y les dije a 10, 15 que me conocen, que les mandé mi currículum, ya las agoté. Una posibilidad. Hay, por ejemplo, una herramienta que en este momento del siglo tiene una trascendencia vital, es la red profesional LinkedIn. Usted puede decirme, yo ya me anoté. Muy bien. Ahora bien,
Nada de eso funciona ni sirve, mis estimados amigos, si no se lo aplica y usa con una determinada estrategia. Lamento comunicarles que no sirve mandarle el currículo y hacerle saber que uno está tratando de cambiar de empleo a los 15 mejores amigos. Suelen no tener un empleo para nosotros. No sirve Facebook y cualquiera de las redes sociales, todo lo contrario, pueden ser un problema. Eso es un tema que la gente no desconoce, que todo lo que se escribe en Internet en el fondo se aglutina, y que hay ejecutivos y jóvenes profesionales que han perdido oportunidades por pavadas puestas como noches de borrachera o fotos comprometidas en el Facebook. Atención. Pero bueno, quiero referirme a la red profesional LinkedIn. LinkedIn es una red que tiene algoritmos, como todo programa, y que sirve muchísimo a los objetivos de una problemática laboral, siempre y cuando se la sepa usar. Y cuando digo se la sepa usar, estoy hablando desde los básicos, de qué foto voy a poner, qué voy a poner bajo la foto como indicativo, cómo voy a invitar a mis conocidos a que se sumen a la red, y luego cómo voy a hacer las cadenas. Naturalmente, también tengo que prestarle atención a quiénes son los contactos de mis contactos, cómo voy a llegar a ellos. En fin, es toda una tecnología nada fácil, le diría, pero totalmente aprendible. Una vez más, y ahora le vamos a pedir al director que ponga en placa la bibliografía recomendada. Aquí la tienen. Repito, la pueden conseguir en cualquier librería, Jenny, Ateneo, Cúspide, por internet, se compran, en fin. Próximamente Editorial Granica me ha comentado que incluso los está poniendo como ebooks. Los podrán comprar para leerlos en sus tabletas. Y ya sobre el cierre de este encuentro, me gustaría tocar algunos mitos. Me gustaría dedicarle algunas palabras a los mitos que nos limitan, nos deprimen y nos hacen sentir que no hay chances para nosotros. Un mito es el de la edad. Hay quienes nos vienen a ver angustiados, decepcionados, porque tienen más de 40, 45 años, ni hablar a los 50. Y viven esto como si fuera una condena a muerte laboral, ¿no? Como diciendo, bueno, yo ya tengo esta edad, estoy frito, no voy a encontrar nada. Eso es un mito. Uno arma con los especialistas en coaching de carrera estrategias especiales para gente mayor. No es lo mismo tener 30 para buscar una oportunidad que tener 50. Cada uno tiene que tener su estrategia. El otro mito es, tengo un título X, por ejemplo, soy abogado, pero mi especialidad es finanzas. Soy un bicho raro y nunca voy a lograr que en el mercado lo entiendan. Falso. Otro mito. Es importante saber que hasta cierta edad lo que pesa es el primer título universitario. Pasada esa edad, lo que pesa es la especialidad que usted tenga. Y si usted es abogado, pero es fuerte en finanzas, pues concursará por puestos de finanzas, y la abogacía quedará como una anécdota. Y el otro tema, también álgido, también con muchos
muchas fantasías y muchos temores es el sexo. Es decir, hay señoras jóvenes o no tan jóvenes profesionales que sienten que por su sexo tienen bloqueado el acceso al mercado de trabajo. Bueno, como digo, son mitos que uno puede trabajar juntos, desmistificarlos y armar herramientas para esto. Si a usted le preocupa este ritmo acelerado de cambio que nos rodea, si a usted, igual que a mí, estos cambios lo desconciertan, lo descolocan, bueno, en ese caso le invito a que lea mi último libro. Yo más bien hoy quería charlarle de las cosas que no puse en el libro, de aquellas cosas que en este punto particular de su proceso de transición, de planeamiento o de seguimiento de carrera, como sea su situación, le importa y necesita saber, o al menos reflexionar juntos sobre estas cosas. Usted sabe que por ahí, por la página 2 del libro, yo confieso que ser especialista en el lado humano y laboral del cambio no me hizo de ninguna manera inmune a que afectara mi vida y mi carrera. Muchos cambios ocurrieron en mi vida y en mi carrera en los últimos años, y de ellos, después de sufrirlos, claro, traté de sacar enseñanzas, traté de sacar observaciones, y estas son las que hoy quiero compartir con usted. En los procesos de selección actual está muy de moda lo que se llama selección por competencias. Quiere decir que hoy, más que nunca, el entrenamiento que usted haga sobre la entrevista, en lugar del antiguo esquema de me voy a sentar y voy a contestar lo que me pregunten después de que ellos hayan leído mi currículum, al nuevo modelo, mi entrevista laboral es una reunión de negocios donde tengo un potencial cliente enfrente y voy a venderle mis servicios. En este esquema es donde se notan muy profundamente sus competencias. Es este famoso tema de Internet, las consultoras, el envío de currículums, cartas de marketing, toda esta égida nueva que apareció, Internet y mercado laboral. Al respecto, déjeme contarles algunos tips muy cortitos y le pido que después profundice estos en una charla conmigo o con mi equipo de consultores. Veamos. El currículum, cuando se envía por Internet, la tendencia generalizada es a nombrar el archivo que va a ir atachado con el nombre de la persona. Buena idea si se tratara de cualquier cosa menos de una búsqueda laboral. Nadie selecciona nada para ningún puesto por nombre y apellido. Los consultores, los selectores de las empresas y de las consultoras seleccionamos por referencia o por área de gestión. Así que ahí va el tip. Al archivo nomínelo referencia 114 si le pedían la referencia, o gerente administrativo financiero, especialista en costos industriales, diseñadora gráfica,
nomine así su archivo. Total, cuando lo abran, es su resumen, es su bioinventario y estará su nombre y demás datos. El hecho de enviar un currículum por email, con este consejo que le di previamente, de ninguna manera, pero de ninguna manera, anula la importancia del texto que irá en el cuerpo del mail presentándose. En anteriores libros, en anteriores materiales, en el consultor cibernético, en otros videos, hemos hablado hasta el cansancio de la importancia de la carta que se adjunta cuando se contesta por una búsqueda o se hace una presentación espontánea, además del currículum. Así que el tip es, aún en el cuerpo del email, es muy importante la elaboración del texto. Otro consejo es, toda vez que una consultora le ofrezca la posibilidad de autocargar su legajo en el banco de datos de esa consultora, por ejemplo, en nuestro caso, visitando www.cmsociología.com y entrando en el área de banco de datos de talentos gerenciales, toda vez que una consultora se lo ofrezca, hágalo. Hágalo. Y sobre todo manténgalo actualizado. Yo sé que es más simple tomar el archivo, a lo mejor seguir el consejo que le di, cambiarle el título al archivo y mandar su currículum por mail. Pero eso es un camino de muy corto alcance. Las consultoras estamos tapadas de currículums que llegan por mail. Nadie tiene capacidad humana de procesarlos todos. Y además, a lo mejor quien lo leyó, usted no aplica a esa posición que estaba abierta en ese momento. Pero usted quiere que le tengan en cuenta para futuras oportunidades. Así que, a trabajar. Tómese la molestia de ser meticuloso y concienzudamente cargar sus datos en todos los sites que así le brinden la oportunidad. Recuerde que le dije y mantenerlos actualizados. Este es otro punto clave. Es posible que usted haya hecho este esfuerzo hace 3 meses, 6 meses, 8 meses. Vuelva de vez en cuando a esos sites. Use su clave, todos dan una clave personal, y fíjese si hay algún detalle que actualizar. Fíjese si hay algún concepto que en este último tiempo usted haya reflexionado, aprendido de usted, que le sirva para ser cambiado. Porque a lo mejor usted llenó esto antes de pasar por su proceso de consultoría de carrera y ahora sabe mucho más de usted, de sus logros, de su perfil, que cuando lo hizo, ¿verdad? Y así he llegado al final de lo que pretendió ser un complemento del Coaching One, de la consulta que usted y yo tuvimos. Espero haberle sido útil ampliándole algunos conceptos. Y como usted sabe, estamos siempre a sus órdenes en cualquiera de las alternativas de coaching. Hasta la próxima.